Continuamos el estudio de las funciones de variable compleja y para ello vamos a ver nosotros en primer lugar la derivación. Ya hemos visto la variable compleja, cómo se definía, también las funciones, y todo eso lo hemos construido en analogía con la teoría de las funciones de variable real. Para el caso de las funciones de variable compleja hay algunas pequeñas diferencias que hay que tomar en cuenta. Y estas, las vamos a mencionar, y es sobre todo con el sentido del paso límite. Ese es uno de los conceptos. ¿Está bien? Entonces, demos primero la definición de derivación. Y vamos a decir lo siguiente. Sea que en la región, una región de plano complejo, vamos a llamarle G, del plano complejo, al plano complejo le vamos a llamar Z. Está definida la función compleja, ¿no? La función compleja f de z, función compleja de variable compleja. Entonces, si para el punto, y nosotros le denominamos z sub 0, que pertenece a esa región, existe para un delta de z que tiende a 0, el límite de la siguiente expresión, de la siguiente relación, f de z sub 0 más delta de z menos f de z sub 0 dividido sobre delta de z. O sea, si existe el límite de esta función, entonces a este límite se le denomina derivada de la función f de z con respecto a la variable compleja z. ¿Está bien? Esto evaluado en el punto z sub 0. Jóvenes, así como está planteado, ustedes dirán, bueno, es la misma definición que nosotros conocíamos, es decir, f' de z sub 0, que también se denota como la derivada de f de z con respecto a z, evaluado cuando a z es igual a z sub 0. Esto no es otra cosa que el límite cuando delta de z tiende a 0 de f de z sub 0 más delta de z menos f de z sub 0, todo esto sobre delta de z. Esto es 1. Entonces, así como está, jóvenes, no se ve ninguna diferencia entre esta definición y la definición para los números reales. ¿Alguien tenía algún comentario? ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentario?
Entonces, en este caso se dice de que el f de z es diferenciable en z sub 0. Se dice, en este caso, que esta función f de z es diferenciable o derivable en el punto z sub 0. Entonces, aquí el término es si existe el límite, ¿está claro? Entonces, pero, y aquí viene la parte bastante singular, eso va a depender, y aquí el límite, a ver, vamos a ponerlo, yo creo que a esta le vamos a poner ecuación 2, este le vamos a poner 1. Entonces, el límite de la expresión 1, cuando este delta de z tiende a 0, en todo caso aquí debe existir, para cualquier forma en la que delta de z tiende a 0. ¿Está claro? En el caso de los números reales nosotros teníamos una sola forma de tendencia a 0. En este caso tenemos muchas formas. ¿Está claro? Tenemos muchas formas. Aquí hay que entender de que una función de variable compleja nosotros podemos entenderla de esta forma. Imagínense de que este es x, este es y este que está aquí es nuestra función f de z. Entonces, tenemos de que z es x más y. Aquí voy a ponerlo de esta forma. Esto es igual a un f de x, y. En términos generales, entendiendo, en todo caso voy a ponerlo de esta manera, y. Entonces, si nosotros vamos a graficar esta función, lo que vamos a tener realmente aquí es una especie de superficie. ¿Está bien? Vamos a tener una especie de superficie donde los puntos nos van a representar. Entonces, imaginemos de que tenemos nosotros aquí un punto. Nosotros, si este punto es el punto z sub 0, ese es el punto z sub 0, a ese punto z sub 0 le van a corresponder un x sub 0 y un y sub 0, x sub 0, y sub 0, y este es el z sub 0. Entonces, ¿de cuántas formas me puedo acercar a este punto en esta superficie? Nos podemos acercar de muchas formas, de esta manera, de esta, de esta. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, en el tema de la variable compleja, la forma en la cual nosotros nos acercamos, tendemos a un punto, es de muchas formas distintas. ¿Eso está entendido? Jóvenes, sí está claro esa parte, ¿no? Entonces, aquí hay una singularidad en esta definición. Si bien es cierto, se ve completamente igual que en los números reales, pero en los números complejos el término de tendencia, como no hay el concepto de medida o de secuencia, de que una está a continuación de otro, la tendencia tiene sus particularidades bastante complejas. Entonces, eso nosotros lo podemos ver a partir de un teorema. Vamos a ver a qué nos referimos con esa tendencia o cómo podemos realizarlo. Teorema.
hacer un primer teorema. Este teorema nos dice a nosotros lo siguiente: si la función f de z, que es igual a una u x, y más i v de x, y, es diferenciable en el punto, y vamos nosotros a elegir nuestro punto z sub 0, como hemos mencionado hace un momento, z sub 0 igual a x sub 0 más y sub 0. Entonces, en el punto x sub 0 y sub 0 existen las derivadas parciales de las funciones, y aquí tenemos u x, y v x, y. Es decir, si la función es diferenciable, entonces existen las derivadas de estas funciones. Estas con respecto a las variables. ¿De qué variables hablamos nosotros? X y y. A sus dos variables. De manera, no solamente existen, en todo caso, de manera no es el término, voy a ponerlo, creo aquí, las cuales satisfacen, es decir, estas derivadas parciales satisfacen la siguiente relación. Y la relación es la siguiente: la derivada parcial de u con respecto a x evaluado en el punto x sub 0 y sub 0 es igual a la derivada de v con respecto a y evaluado en el punto x sub 0 y sub 0. Tenemos que la derivada de u con respecto a y evaluado en el punto x sub 0 y sub 0 es igual a menos la derivada de v con respecto a x evaluado en el punto x sub 0 y sub 0. Y esta es nuestra expresión número 2. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, si existe la derivada, o sea, si esta función es diferenciable, entonces existe esto. Y existen las derivadas parciales y se cumple esto. Vamos a ver su demostración o su prueba. Entonces, por condición del problema, ¿cuál es la condición del problema? La condición del problema es que la función es diferenciable, es derivable. Si la función es derivable, entonces, un momento, creo que me equivoco de número, este es 2, este es 3. Sí, este es 3, es importante esto. Entonces, nosotros podemos decir, existe el límite 2. Es decir, existe este límite. ¿Está claro? Existe el límite 2. Independientemente de la forma en que delta de z tiende a 0. ¿Está bien?
Entonces no importa cómo haga yo tendrá 0, eso se cumple. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tomemos un caso particular. Este caso particular es haciendo que delta de z sea igual a delta de x. En este caso nosotros tenemos lo siguiente. F' de 0 es igual al límite cuando delta de z tiende a 0, como he dicho que delta de z es igual a delta de x, y tenemos u evaluado en x sub 0 más delta de x, y sub 0 menos u evaluado en x sub 0 y sub 0, y todo esto dividido sobre delta de x, más el i, límite, cuando delta de x tiende a 0, de v, x sub 0 más delta de x, y sub 0, menos v de x sub 0, y sub 0, dividido sobre delta de x. Entonces, como el límite existe, o sea, el límite general existe, la derivada existe, estos límites también tienen que existir. Y como tengo esta i, son independientes entre sí. Por lo tanto, va a existir el límite de cada uno de ellos. Significa, a esto es la derivada parcial de u con respecto a x evaluado en x sub 0 y sub 0. Jóvenes, esto lo voy a denotar de la siguiente forma. U sub x, esta x va a implicar la derivada parcial. ¿Está bien? Y es evaluado en x sub 0 y sub 0. Aquí tenemos nosotros lo mismo. Esto va a ser la derivada parcial de la función v con respecto a x evaluado en x sub 0 y sub 0. Y esto lo voy a denotar como v, en este caso, sub x, x sub 0 y sub 0. Muy bien, entonces tenemos nosotros esta primera relación. Ahora nosotros tomamos que delta de z es igual a i delta de y. Como les he mencionado hace un momento, esto se debe de cumplir independientemente del camino que nosotros tomemos. Entonces, dado que se tiene que cumplir independientemente del camino que nosotros tomemos, vamos a tener lo siguiente. En este caso se debe cumplir una relación análoga. Y vamos a escribir entonces f' en z sub 0 es igual a, aquí voy a poner el límite, cuando u x sub 0 más, disculpen, ya no es más, es coma, y sub 0 más delta de y, menos u x sub 0 y sub 0, dividido sobre i delta de y. Este i no me gusta que esté aquí abajo, así que lo voy a subir aquí, pero al momento que sube, cambia de signo. Más el límite cuando delta de y tiende a 0, igual aquí delta de y tiende a 0, de v x sub 0 y sub 0 más delta de y, esto menos v x sub 0 y sub 0, dividido todo sobre, de nuevo tenemos nosotros delta de y, pero en este caso el i se va a ir con este i. Esto significa, esto es igual a ver, en este caso tenemos menos i u y x sub 0 y sub 0 más b y x sub 0 y sub 0. En este caso nosotros teníamos u
x sub 0, y sub 0, y aquí tenemos sub x más y b sub x, x sub 0, y sub 0. Muy bien, entonces a esta le voy a poner 4 y a esta que está aquí le voy a poner 5. Entonces, dado que es la misma derivada, sin importar cómo tienda, está claro, cómo tienda delta de z a 0, ambas expresiones deben ser iguales, es decir, 4 debe ser igual a 5. Entonces nosotros vamos a tener de que la parte real tiene que ser igual a la parte real y la parte compleja tiene que ser igual a la parte compleja. Entonces nosotros vamos a tener la parte real arriba es ux evaluado en x sub 0 y sub 0 es igual a la parte real acá, que es by x sub 0 y sub 0, y tenemos que la parte compleja aquí, b sub x, la derivada parcial de b con respecto a x, evaluado en x sub 0 y sub 0, es igual a la parte compleja acá, aquí hay un signo menos, y entonces esto va a ser igual a menos la derivada de u, un momentito, aquí, sí, de u con respecto a y, x sub 0, y sub 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, teniendo en cuenta esta notación, vemos de que esta expresión es igual a la expresión 3, con lo cual el teorema queda demostrado. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profesor, creo que no. Muy bien, entonces veamos un segundo teorema. Teorema 2. Este teorema es el teorema inverso al que acabamos de demostrar. Si en el punto x sub 0 y sub 0 la función compleja, de variable compleja, en todo caso, disculpen, aquí me estoy equivocando y realmente no es la función, sino son las funciones. Las funciones. ¿Y qué funciones? Estas que estamos viendo, u, x, y v, x, y. Son diferenciables. Pero no solamente son diferenciables, y sus derivadas parciales están relacionadas por la expresión. ¿Qué expresión? Esta que nosotros tenemos aquí, la expresión número 3. La expresión número 3. Entonces, la función f de z, que es igual a u, x, y, más i, v, x, y, es una función derivable de variable compleja a ver, yo creo que aquí estoy escribiendo algo mal, o sea, mal en el sentido de que si no, no tiene un sentido claro. Es una función, y aquí voy a poner de variable compleja, derivable, ahora sí, en el punto z sub 0.
Y este punto z sub 0 es el x sub 0, y sub 0. Listo, lo que estaba escribiendo es esto, lo estaba separando mucho esta parte. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos este segundo teorema. De nuevo vemos la prueba, que es de una forma análoga. Entonces, por definición, en todo caso, por condición, tenemos que existen las variables. ¿Está bien? Existen las variables. Si existen las variables o las derivadas de estas funciones, por definición existen las derivadas de estas funciones. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que u de x sub 0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, menos u de x sub 0, y sub 0, esto es igual a la derivada de u con respecto a x evaluado en x sub 0 y sub 0 por delta de x más u derivada con respecto a y de x sub 0 y sub 0 evaluado en delta de y más alguna función de x y de y. Lo mismo tenemos para v. ¿Está bien? Lo mismo tenemos para v. Entonces aquí voy a escribir lo mismo y voy a cambiar solamente aquello que sea necesario cambiar, que en este caso no es otra cosa que el nombre de la función ya no es u, sino es v. Pero por lo general, y esta función no es la misma que está arriba, así que va a ser otra función. Entonces aquí tenemos v, v, tenemos v de x, tenemos v de y aquí vamos a tener otra función a la cual llamamos nosotros eta. Si no me equivoco, esta es la expresión número 6. Muy bien, entonces tenemos la expresión número 6. Aquí es necesario mencionar que estas dos funciones, psi de xy y eta de xy, tienden a 0, ¿está bien? Tienden a 0 para o cuando x tiende a x sub 0 y y tiende a y sub 0. ¿Está bien? Tienden a 0 para este caso, pero tienden a 0, y esto es algo importante, más rápidamente que delta de x y delta de y. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que si yo divido esto entre delta de x, voy a tener esas derivadas parciales. ¿Está bien? Voy a tener esas derivadas parciales. Y esto, cuando hago la tendencia, va a tender a 0, porque esto entre esto, lo de aquí tiende a 0 más rápidamente, por lo tanto va ese cociente a tender a 0. ¿Está bien? En todo caso, voy a ponerlo aquí entre paréntesis. El límite cuando delta de z en módulo tiende a 0 de esta función xy sobre delta de z, esto es igual a 0, el límite cuando el valor absoluto de delta de z tiende a 0 de eta xy sobre delta de z, esto es igual a 0. Eso es lo que estoy queriendo decir en esta expresión. Aquí es necesario mencionar, yo creo que antes de cerrar el paréntesis, que este valor absoluto de delta de z no es otra cosa que la raíz cuadrada de delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado, es decir, es el módulo de esa función, de ese argumento o esa variación. Entonces, por condición, esto se cumple.
Luego construimos la relación 1. Cuando nos referimos a que construimos la relación 1, nos estamos refiriendo que vamos a construir esto que está acá. ¿Está bien? Esto que está acá. Y eso lo vamos a construir de manera que donde este delta de z más, o este delta de z, va a ser igual a delta de x más y delta de y. Entonces, eso es. Luego, jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? No. Entonces, luego de esto, utilizando la expresión 6 y la expresión 3, ¿cuál es la expresión 3? La expresión 3 es esta, ¿está bien? Porque nos dicen que satisface, y la expresión 3 lo llevamos a la siguiente forma. ¿Qué es lo que llevamos a la siguiente forma? La relación 1, ¿está claro? La relación 1. Entonces vamos a tener f de z sub 0 más delta de x menos f de z sub 0 sobre delta de z. Esto va a ser igual a la derivada parcial de u x en x sub 0 y sub 0, y aquí vamos a tener delta de x más y delta de y dividido entre delta de x más y delta de y. A ver, un momentito. Sí. Más bx en x sub 0 y sub 0 multiplicado por y delta de x menos delta de y dividido todo esto sobre delta de x más y delta de y. Y esto, aquí me falta un término más, así voy a ver si lo hacemos alcanzar acá. En primer lugar, esto un poquito más cerca. Esto también. Listo, yo creo que eso es suficiente. Más el término que se obtiene debido a estas partes. Y ahí nosotros vamos a obtener un psi de x, y más un i eta de x, y dividido sobre delta de x más y delta de y. Muy bien, y esto a su vez va a ser igual a lo siguiente. Aquí, jóvenes, creo que está claro, ¿no? Esto simplemente es ux evaluado en x sub 0 y sub 0, porque estos dos se anulan. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Fíjense, si multiplico por i aquí, voy a obtener exactamente lo que está arriba. Entonces multiplico por i arriba y abajo y estos se van a eliminar. Y vamos a tener nosotros más i vx evaluado en x sub 0 y sub 0. Más y arriba nosotros vamos a tener una función, voy a llamarle lambda de z, dividido, y lo que está abajo no es otra cosa que delta de z. ¿Está bien? Delta de z. ¿Esto está claro? Entonces nosotros tenemos esto. Aquí hay que tener en cuenta que este lambda de z no es otra cosa que el psi xy más y eta xy.
Muy bien, entonces nosotros tenemos esto con respecto a la derivación. Entonces, si nosotros hacemos de que esto tienda a 0, tomando en esta expresión, voy a ponerle 7 en 7, que delta de z tiende a 0, significa que este término tiende a 0. Este término tiende a 0. Y vamos a tener nosotros, fíjense, Bx, By, y en consecuencia obtenemos de que el límite cuando delta de z tiende a 0, desde f de z sub 0 más delta de x, disculpe, más delta de z, más delta de z, aquí también es delta de z, ahí me he equivocado al momento que lo he escrito, delta de z, entonces tenemos nosotros que esto menos el f de z sub 0 menos f sub 0 o f de z sub 0 dividido sobre delta de z. Esto no es otra cosa que el f' evaluado en z sub 0, con lo cual el teorema queda demostrado. ¿Hasta ahí, jóvenes, sigue estando claro? Muy bien, entonces, todavía nos falta un poco para acabar con estas definiciones. Por si acaso, la expresión número 3 es la que se conoce como condición de Cauchy, pero vamos a mencionarlo de forma explícita más adelante. Ahora, estamos hablando de definiciones. Si la función f de z es derivable en todos los puntos de una determinada región, vamos a decir una región G, y sus derivadas son continuas en esa región, entonces la función f de z se denomina función analítica. Es decir, es una función compleja que es derivable. Analítica en la región donde es derivable, es decir, en la región G. Entonces, el hecho de que la derivada sea continua implica de que exista una primera derivada. Entonces, de estos dos teoremas, 1 y 2 que hemos visto, nosotros vemos que la condición suficiente y necesaria para que exista la derivada es que se cumpla la relación 3. Entonces, de los teoremas 1 y 2 se desprende que la condición suficiente
y necesaria para que exista la derivada de la función compleja y aquí vamos a poner f de z igual a u xy más i v de xy es que las funciones reales son funciones reales, ¿cuáles? U, xy y v, xy cumplan la condición de Cauchy-Riemann. Es decir, ¿cuál es la condición de Cauchy-Riemann? La expresión número 3. Esta que está aquí es la condición de Cauchy-Riemann. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces, para determinar si una función es analítica, nosotros tenemos que analizar las derivadas parciales de las funciones que lo conforman. Entonces, esta condición de Cauchy-Riemann es justamente la que nosotros normalmente utilizamos para realizar ese análisis. Ahora, es importante también en este caso de las condiciones de Cauchy-Riemann trabajar lo siguiente. Nosotros podemos expresarlo no en coordenadas cartesianas, por decirlo de esa manera. Entonces, si nosotros tenemos que nuestra función f de z es igual a una función de rho phi más i v rho phi, donde digamos tenemos la representación polar, aquí nosotros, y es importante mencionarlo, donde tenemos de que z es igual a rho e a la i phi, entonces se debe de cumplir lo siguiente, es decir, la forma en que se expresa esta condición es la siguiente. La condición de Riemann toma la forma: la derivada de u con respecto a rho es igual a 1 sobre rho la derivada de v con respecto a phi, y 1 sobre rho la derivada de u con respecto a phi es igual a menos la derivada de v con respecto a rho. ¿Está claro? Entonces, esta es la misma condición de Cauchy-Riemann, pero en esta representación. Esta es la expresión número 8. Entonces, estas son las coordenadas polares de el punto X y Y. Ahora, nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Sí, entonces, en todo caso aquí vamos a poner, a ver, mejor, de manera análoga, esto si nosotros tenemos que f de z se puede expresar así, es decir, son las mismas funciones, pero lo único que hemos hecho es expresar las coordenadas, el punto, es decir, aquí nosotros lo que hemos hecho es el siguiente cambio: xy lo hemos cambiado por un rho z. Hemos hecho ese cambio a nivel de las variables, por decirlo de alguna manera. Pero de manera análoga, si nosotros tenemos que nuestra función
f de z lo expreso en forma polar la función como un r de xy por e a la i phi, la cual es función de xy. Sí, jóvenes, gracias, acabo de ver el comentario que acaban de hacer, aquí es phi. Si nosotros expresamos ya la misma función, que es una función compleja, de esta manera compleja, entonces la condición de Riemann toma la siguiente forma: la derivada de r con respecto a x, esto es igual a r, la derivada de phi con respecto a y, y la derivada de r con respecto a y es igual a menos r, la derivada de phi con respecto a x. Esta es nuestra expresión número 9. Jóvenes, y podemos tener una serie de relaciones más. Está bien, y podemos tener una serie de relaciones más. Esto voy a hacerlo un poquito más pequeño, porque quiero darles una expresión más acá. Entonces, finalmente, se puede escribir, o se pueden escribir las siguientes relaciones. F' de z es igual a la derivada de u con respecto a x, xy, más i, la derivada de v con respecto a x, xy. Esto también podemos escribirlo como v derivada de v con respecto a y, xy, más i derivada con respecto a x de xy. Esto también podemos escribirlo como la derivada de u con respecto a x, xy, menos i derivada de u con respecto a y, xy. Y también podemos escribirlo b derivada de b con respecto a y, xy, menos i u derivada con respecto a y, xy. Entonces todas estas relaciones podemos nosotros escribirlas, y todas las que puedan resultar de estas relaciones que tenemos aquí o estas que tenemos acá, donde como estamos ya tomando de que la función es analítica, derivable en todos los puntos, no necesito colocar el punto específico con respecto donde estoy tomando la derivada. Jóvenes, ¿eso está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces esta es la derivación de las funciones de variable compleja.